Muy buenos días. Muchas gracias por estar con nosotros en el estudio de la lección. Quiero recordarte que durante todo este trimestre estamos estudiando este tema muy importante que es lecciones del libro de los Hechos en la primera parte. Y durante esta semana que hemos ya comenzado, tenemos un tema muy interesante. Estamos estudiando la rendición de Saulo. Y es muy interesante el ver cómo se ha ido desarrollando esta historia. Pero ahora quiero invitarte a que juntos vayamos a la palabra de Dios para que leamos el texto que se encuentra en el libro de los Hechos, en el capítulo 9, y allí vamos a leer el verso número 6. Leamos cómo nos dice. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? El Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Con este pensamiento quiero invitarte a que tengamos una oración. Oremos. Padre eterno que está en los cielos, santificado sea su nombre. En esta mañana agradecemos porque nos ha levantado con bien, nos ha bendecido durante la noche y ahora tenemos la oportunidad de poder leer su palabra. Queremos pedir que nos pueda instruir, nos pueda guiar, su buen espíritu pueda impresionarnos y sus buenos ángeles nos puedan asistir. Quede con nosotros aquí, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues vamos a nuestro estudio para el día de hoy. Hoy tenemos un apartado que se titula Un llamado reiterado hoy. Y nuestra pregunta nos dice así: ¿qué debemos aprender de cómo el Señor puede cambiar abruptamente el curso de los acontecimientos de la vida para salvar a un alma sincera? Muy bien, entonces, ¿puede Jesús cambiar el curso? Sí, puede cambiarlo. Cuando es necesario, cuando un alma sincera está yendo para el camino que no debe, puede cambiarlo. Pero, ¿qué debemos aprender de eso? Bueno, vamos a ir a la palabra de Dios para leer allí juntos el texto que se encuentra en Jeremías, capítulo 10. Y allí vamos a leer el verso 23 y verso 24. Y nos dice así: reconozco, oh Eterno, que no es del hombre determinar su camino, ni del que camina dirigir sus pasos. Enmiéndame, oh Eterno, pero solo con tu justicia, no con tu enojo, para que no me aniquiles. ¿Dios puede cambiar las personas? Claro que las puede cambiar. Recuerda, Dios quiere cambiarnos con su justicia. Cuando el camino va chueco, Dios puede hacerlo. Cuando el alma es sincera. Pero vamos a ver cómo lo hace. Vamos a analizar lo que está escrito en el Espíritu de Profecía. Leamos lo que dice Testimonios para la Iglesia, tomo 3, la página 472. Saulo había hecho concienzudamente muchas cosas contrarias al nombre de Jesús de Nazaret. En su celo estaba persiguiendo con ardor a la iglesia de Cristo. ¿Muy bien? Entonces, esta es la conducta de Saulo. Muy bien. No es que estaba en ignorancia, no es que no comprendía, él estaba consciente de lo que estaba haciendo. Pero, sin embargo, lo estaba haciendo. Y era muy celoso en hacer lo que hacía. Pero vamos a ver qué más. Leamos ahora este párrafo. En el discurso maestro de Jesucristo, en la página 110 nos dice así: los siervos de Cristo no deben permitir que los estorben quienes solo consideran el Evangelio como tema de contención e ironía. No, hay personas que van a estar allí solamente para discutir, para hacer burla. Entonces, eso allí no se debe permitir. Muy bien. Solamente tienen esa finalidad. No desea saber, no desea aprender, no tiene una pregunta sincera, solamente tiene un asunto de pasar discutiendo algo.
Entonces no hemos de perder tiempo ni permitir que nos absorba allí esas cosas. Muy bien, pero ¿qué más? Vamos a ver qué más. El Salvador jamás pasó por alto a una sola alma, por hundida que estuviera en el pecado, si estaba dispuesta a recibir las verdades preciosas del cielo. Para los publicanos y rameras, sus palabras eran el comienzo de una vida nueva. Entonces las almas sinceras, no importa la condición que estén, Jesús siempre las atendió. Siempre estuvo dispuesto a hablarle palabras que necesitaban. Muy bien, pero ¿qué más? Porque estas son las almas sinceras. ¿Qué más? Vamos a ver qué más. Leamos aquí. María Magdalena, de quien le echó 7 demonios, fue la última en alejarse de su sepulcro y la primera a quien él saludó en la mañana de la resurrección. Saulo de Tarso, uno de los enemigos acérrimos del Evangelio, fue el que se transformó en Pablo, el ministro consagrado de Cristo. Aquí tenemos estas dos situaciones. Notemos que él no desdeñó a ninguno. No hizo menos a nadie. Pero vamos a continuar leyendo y vamos a ver lo que nos dice ahora. Bajo una apariencia de odio y desprecio, aun de crimen y degradación, puede ocultarse un alma a la que la misericordia de Cristo rescatará y recluirá como gema y relucirá como gema en la corona del Redentor. Entonces aquí vemos este contraste. Muchas veces uno puede pensar, si conociéramos a Saulo en su momento, si hubiéramos estado allí presente, Saulo no tiene más nada. Saulo es una persona mala. Y por cierto que era una persona que fue cruel con los cristianos. Pero había algo en él. Y Jesús no lo dejó a que se perdiera. ¿Nos damos cuenta? Entonces nosotros tenemos que aprender esas cosas también. El ver que hay personas que realmente solamente quieren contender. No debemos de permitir que se nos estorbe con eso. Pero hay personas que son sinceras y aún parece que está difícil su situación. Bueno, esas personas sinceras debemos de trabajar con ellas. Muy bien. Pero pasemos a nuestra siguiente pregunta. Veamos cómo nos dice. ¿Con qué pregunta vital debemos inclinarnos ante nuestro Maestro? Con profunda humildad y plena entrega en cada etapa de nuestra vida. ¿Cuál es la pregunta que nosotros deberíamos de hacer para Jesús? En cada etapa de nuestra vida. Algunas personas dicen, no, voy a esperarme a que tenga cierta edad para entregarme a Jesús. O cuando ya no tenga dificultades, o cuando tenga esto o aquello, entonces voy a entregarme a Jesús. Pero ¿cuál debe ser la pregunta con la que nosotros debemos llegar a Dios? Bueno, vamos a leer lo que está escrito en la palabra de Dios. Leamos lo que nos dice Hechos de los Apóstoles, capítulo 9, verso número 6. Hechos de los Apóstoles, capítulo 9, verso 6. Leamos lo que nos dice allí. Y ahí leemos de esta manera. Entonces él, temblando y temeroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que haga? El Señor respondió, levántate, entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. ¿Cuál es la pregunta con la que se acercó Saulo? Señor, ¿qué quieres que haga? Después de tener esta conversación. Esa es la pregunta que él se hizo. Es muy simple, pareciera muy simple, pero esa es la pregunta que tenemos enfrente. Veamos ahora lo que nos dice este siguiente párrafo en la pluma inspirada. Testimonios para la Iglesia, tomo 4, página 57. Nos dice así. Dios lo llama nuevamente. Procura alcanzarlo, aun estando revestido de egoísmo como está y cubierto con los cuidados de esta vida. Lo invita a retirar sus afectos del mundo y colocarlos en las cosas celestiales. Aquí tenemos el asunto muy claro. Una vez más nos hace un llamado.
aunque estemos como nos encontramos, Dios nos llama otra vez para cambiar nuestras vidas. Aunque estemos llenos de los afanes de este mundo, aunque nosotros tengamos egoísmo en nuestro corazón, Dios nos llama otra vez. Pero vamos a ver qué más. Leamos aquí. Testimonios para la Iglesia, volumen 4, página 57. Con el fin de conocer la voluntad, usted debe estudiarla. En vez de seguir sus inclinaciones y el cauce natural de su propia mente. ¿Qué quieres que haga? Debería ser la ansiosa y empeñosa pregunta de su corazón. Muy bien. Entonces, en lugar de nosotros preguntarnos otras cosas, debemos preguntarnos ¿qué quieres que haga? Y una vez que nos hacemos la pregunta, debemos entonces estudiar lo que Dios quiere que yo haga. Esto es conocer la voluntad de Dios. ¿Nos damos cuenta? Esa es la pregunta con la que debemos acercarnos a Dios. Pero veamos qué más. Leamos ahora este siguiente párrafo. Veamos lo que nos dice. Preguntad a aquel que sufrió oprobios, burlas e insultos por causa nuestra. Señor, ¿qué quieres que haga? Nadie está demasiado educado para ser un humilde discípulo de Cristo. Así que nuestra pregunta va dirigida hacia Jesús. Él sufrió por ti, sufrió por mí, pasó todo lo que pasó por cada uno de nosotros. Ahora nosotros podemos acercarnos a Él y preguntarle, ¿qué quiere que yo haga? Muy bien, pero todavía hay más. Leamos ahora lo que nos dice este siguiente párrafo. Testimonios para la Iglesia, tomo 5, página 550, nos dice así. Los que sienten que es un privilegio dar lo mejor de su vida y aprender de aquel del cual lo recibieron todo, no reunirán trabajo ni sacrificio alguno para devolver a Dios los talentos que les confió, sirviéndole en la forma más elevada. Entonces, muchas veces nosotros tenemos la situación donde Dios nos rescató, Dios nos ayudó, Dios nos socorrió, Dios nos alcanzó. Aquel que siente que realmente Dios le ha alcanzado, entonces nunca pensará, he hecho suficiente. Ya se acabó aquí el asunto. Ya hice demasiado. No, siempre estará agradecido con Dios y siempre devolverá los talentos que Dios le ha dado y los retornará con mucho más de aquello que le fue entregado. Y de esa manera siempre servirá al Señor. Por eso preguntará siempre, ¿qué quieres que yo haga? ¿Nos damos cuenta? Entonces es la pregunta con la que nosotros debemos acercarnos al Señor. Pero nuestro estudio por hoy ha concluido. Quiero invitarte a que tengamos una oración. Acompáñame. Padre eterno que está en los cielos, santo y bendito sea su nombre. En esta hora de la mañana estamos delante de su presencia, agradecidos por su palabra. Queremos pedir que nos ayude, quede con nosotros, nos pueda bendecir y que también podamos acercarnos al Señor para preguntar qué es nuestro deber, qué Dios quiere que hagamos nosotros. Y que todas nuestras fuerzas, nuestra mente, nuestros talentos, todo lo que Dios nos permite, podamos ponerlo al servicio del Maestro. Guárdenos, bendíganos, ayude a cada alma que está en esa decisión y en esa lucha. Bendiga a aquellos que han estado con nosotros observando y escuchando estos materiales. Pedimos todo esto sin merecer nada, pero lo pedimos todo en el dulce nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues muchas gracias por estar con nosotros. Recuerda que te esperamos aquí el día de mañana. Por hoy, que Dios te bendiga.